vivido estos días. Va más de 30 años que los niños y las niñas asturianes estudian lengua asturiana en la escuela. Son varias las generaciones que van amosando la voluntad de caltener vivo el asturiano, y ello vese en todos los sectores de la vida cultural, donde los músicos y músiques, escritores, artistas y otros muchos desarrollen, enriquecen y esparden la su lengua materna. Y es sorprendente la bayura de éxitos dentro y fuera de Asturias que algamen y cómo defenden y organicen actos que dignifiquen el asturiano. ¿Cómo es posible entonces que desde la Consellería de Educación y Cultura todavía se impongan torgues y presente una realidad tan alloñada de la recuperación, desarrollo y promoción? Todavía no está criada la especialidad pese al informe favorable del Consejo Escolar, la universidad y la mayoría de los grupos parlamentarios. El profesorado no tiene posibilidad de estabilizar su puesto de trabajo a través de unas oposiciones, siendo el grupo de docentes que más camuden de centro cada año, no pudiendo así desendolcar proyectos con una mínima continuidad. Al entamo de cada curso, sistemáticamente, danse casos de imposición de ratios en secundaria y bachillerato que otorguen cursar la asignatura, incluso persabiendo que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que lo declara ilegal. Esto, a más de hacer una oferta desfavorable, haciendo competir al asturiano con otras asignaturas, convirtiéndola en una optativa de tercer orden. Por si todo ello fuera poco, en el primer trimestre de este curso encontrámonos con un anteproyecto de ley de educación que otorgaba de fecho la presencia de la lengua asturiana en el sistema educativo. Fueron los momentos más duros, tanto desde el punto de vista laboral como el de los ciudadanos y ciudadanos asturianos esmolecidos por el peligro de la pérdida del más valioso patrimonio cultural. Quedó evidente como en Siamás que la falta de oficialidad caltiene al asturiano siempre en una situación de desprotección que otorga garantizar los derechos de la so comunidad de falantes. Quedó evidente también que en un llabón de un estatus especial, que lo que corresponde es impulsar una reforma estatutaria que empobine para la oficialidad, y ese tendría que ser el enfoque de la Consellería. Con los cambios normativos plasmados en el nuevo anteproyecto quedan manes de la nuestra Consellería cómo va a desenvolverse en Asturias la presencia de la lengua en el sistema educativo. Para el alumnado y para el profesorado de la lengua asturiana es irrenunciable hacer una oferta que no solo garantice el derecho a cursar en todas las etapas educativas, incluyendo infantil, sino que promocione la matriculación, anunciando de fecho los ratios, quitándoles competencias desfavorables con el resto de materias y haciendo valer los resultados académicos los mismos términos que aquellos. Sirva para recordar la precaria situación del profesorado, que tan fácil iguatien con la creación de la especialidad y la estabilización de la plantilla en las mismas condiciones que el resto de docentes de otras especialidades. Queremos también que en un contexto donde nos dicen que el plurilingüismo y el maná que va a traer la prosperidad, el asturiano y el gallego asturiano tengan el merecido espacio como lengua vehicular para aprender otras materias. Sabemos que no somos el único colectivo en lucha. En estos momentos tan revesosos para la escuela pública y para el conjunto de los trabajadores, no queda otra que hacer un frente común. Por eso no se puede escaecer la importancia de la lengua asturiana no solo para los estudiantes y docentes de la misma, sino para el conjunto del pueblo asturiano. Pusi Asturias, la asturiano lengua oficial. ¡Oficialidad! ¡Ya, ya, ya! ¡Oficialidad! ¡Ya, ya!